tal, estudiantes de quinto de secundaria? Vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje integrada 9 con la actividad 7 dirigido al área de matemática. La actividad número 7 lleva por título Determinamos la tendencia de participación para la seguridad ciudadana. En la actividad anterior hemos leído y analizado la estructura y las clases de un plan de acción. Ahora vamos a trabajar datos sobre la seguridad ciudadana que nos permitirán asumir iniciativas de acción para nuestra seguridad. Nos informamos. Primero vamos a leer el texto Progresión Geométrica que se encuentra en nuestros recursos de Mi Aprendizaje. Ahí vamos a encontrar la teoría y diversos ejemplos que nos ayudarán en el desarrollo de nuestra actividad. Como estás observando en pantalla, tenemos el texto Progresión Geométrica, donde nos indica que una progresión geométrica es una sucesión de números cuando cada uno de ellos es igual al anterior multiplicado por una cantidad constante llamada razón de la progresión. Ejemplos, tenemos las secuencias 1, 2, 4, 8. Entonces podemos decir que es una progresión geométrica creciente de razón 2. ¿Por qué? Porque para poder conseguir el término que sigue, nosotros vamos multiplicando por 2. 1 por 2 es 2. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Luego tenemos el ejemplo B. Tenemos la secuencia menos 1, menos 3, menos 9, menos 27. La progresión es geométrica decreciente de razón 3. ¿Por qué? Porque nosotros para conseguir el término que sigue multiplicamos por 3. Menos 1 por 3, menos 3. Menos 3 por 3, menos 9. Y menos 9 por 3, menos 27. La representación. Los números a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n son la progresión geométrica y en esta progresión hay n términos. Ahora, la razón. La razón, para poder encontrar su valor, lo que debemos hacer es dividir cualquier término entre su inmediato anterior, es decir, dividir dos términos consecutivos. La razón es igual a sub n más 1 entre a sub n. Veamos un ejemplo en esta siguiente serie. 2, 4, 8, 16. Para que tú encuentres el valor de la razón, lo que tienes que hacer es dividir dos términos consecutivos, cualesquiera. Puede ser el 2 con el 4 y dividirlo de derecha a izquierda. 4 entre 2 es 2. Ese sería el valor de la razón en esa serie. Luego tenemos el concepto de término enésimo. El término enésimo se define de esta manera. A sub n igual a sub 1, primer término, multiplicado por r, que es la razón, elevado a la n menos 1. Ejemplo, hallar el término del lugar 12 en la siguiente progresión geométrica. 1 entre 729, 1 entre 243 y 1 entre 81. Entonces, para poder encontrar el término número 12, debo hallar el término enésimo. Para eso tenemos los siguientes datos. El primer término es 1 entre 729. La razón sería 3, porque para poder conseguir el término que sigue, tengo que multiplicarlo por 3. 1 sobre 729 por 3 es 1 entre 243. Y 1 entre 243 multiplicado por 3 es 1 entre 81. Luego me piden encontrar el término número 12. Entonces, aplicando la fórmula del término enésimo, a sub n es igual primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Para el valor de n igual a 2, 1 entre 729 por 3 elevado a la 12 menos 1. Eso es igual, 1 entre 729 es 3 a la 6 por 3 elevado a 12 menos 1 es 11. Y 3 a la 11 por 1 es 3 a la 11 entre 3 a la 6. Bases iguales, los exponentes se restan. Sería igual a 3 elevado a la 11 menos 6. Y 11 menos 6 nos daría 5. El término 12 sería igual a 3 elevado a la 5. Y esa potencia resulta 243. Por lo tanto, hemos encontrado nuestra respuesta. Luego tenemos el concepto de suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. La suma de los n términos es igual primer término
paréntesis, la razón elevado a la n, le resto 1 sobre r menos 1, donde r debe ser diferente de 1. Veamos la siguiente situación. En un concurso de baile se presentan 256 parejas. En las bases se especifican que de una etapa a otra quedará la mitad de parejas clasificadas. Solución. Veamos los primeros términos de nuestra progresión geométrica. Al inicio se presentan 256 parejas, luego cuando empieza la primera etapa solo va a quedar la mitad, sería 128, y luego va a quedar la mitad en la siguiente etapa, que sería 64. Primero determinamos la razón. Recuerda, dividir dos términos consecutivos de derecha a izquierda. 128 entre 256, simplificando, eso nos daría un medio. La razón en esta progresión geométrica es un medio. Luego vamos a hallar el número de etapas del concurso usando el término enésimo. Recuerda, el término enésimo es igual, primer término 256 multiplicado por la razón 1 entre 2 y todo elevado a la n-1. Luego nosotros debemos considerar lo siguiente. Recuerda que al pasar una etapa, la cantidad anterior se divide siempre entre 2. Entonces, luego de 8 etapas, cuando n es igual a 8, veamos lo que sucede. A sub 8 es igual 256 por 1 medio elevado a la 8 menos 1. Eso es igual 256 por 1 elevado a la 8 menos 1 es 7, entre 2 a la 7. Multiplicando 1 elevado a la 7 es 1, por 256 se puede escribir como una potencia de 2, 2 a la 8, entre 2 a la 7. Multiplicando 2 a la 8 por 1 es 2 a la 8 dividido entre 2 a la 7. Bases iguales se están dividiendo, los exponentes se restan. Eso es igual a 2 elevado a la 8 menos 7. Nos quedaría 2 elevado a la 1. Por lo tanto, a la 8 es igual a 2. ¿Eso qué significa? Que la primera etapa del concurso de baile, donde ingresan 256 parejas, luego de 8 etapas solo quedan 2 parejas para la final. Situación número 2. Un estudiante está desarrollando una tarea y se encuentra el siguiente problema. Si la suma de los tres números de una progresión geométrica creciente es 21, y su producto es 216, ¿cuáles serían estos números? ¿Cuáles serían estos números? Solución. Nosotros vamos a definir esos números a sub 1, a sub 2 y a sub 3, y son términos de una progresión geométrica. Veamos lo siguiente. Nosotros vamos a establecer para a sub 1, a sub 2 y a sub 3 los siguientes valores. A sub 1 va a ser a sub 2 entre r. Vamos a mantener el término a sub 2 y a sub 3 va a ser a sub 2 multiplicando por r, donde nosotros al final vamos a obtener esta progresión geométrica, donde si tú observas, para conseguir el término que sigue, multiplicamos por r cada uno de esos términos. A sub 2 entre r por r, a sub 2. A sub 2 multiplicado por r te da el siguiente término, que sería justamente a sub 2 por r. Y de esta manera conveniente vamos a aplicar la condición del problema que nos dice: el producto de los términos es 216. Multiplicas los tres términos de tu progresión geométrica. A sub 2 entre r por a sub 2 por a sub 2 por r igual a 216, que es el dato. Si tú observas, en esta operación se elimina el r con el r y te queda a sub 2 por a sub 2 por a sub 2, y eso es a sub 2 elevado a la 3, y eso es igual a 216. Aplicamos la raíz cúbica y nos quedaría que a sub 2 es raíz cúbica de 216. Por lo tanto, a sub 2, ¿cuánto vale? Vale 6. Entonces el segundo término es igual a 6. Luego vamos a utilizar el dato que dice que la suma de los tres términos es 21, y con eso vamos a hallar la razón que falta. Recordando que el primer término es a sub 2 entre r y el término 3 es a sub 2 por r. Entonces tenemos la suma de los tres términos, que es igual a 21. Recuerda que el segundo término resultó 6, reemplazando 6 entre r más el término 2, que es 6, más el término 2 por r, que sería 6 por r, igual a 21. Este 6 que está sumando pasa a restar a la derecha, y nos quedaría 6 entre r más 6 por r igual a 21 menos 6. Esa diferencia resulta 15.
Multiplicando esta fracción con este entero, aplicando carita feliz, tendríamos 6 por 1, 6, más r por 6r, 6r al cuadrado, entre r por 1, r. Y esto es igual a 15. Luego este r que está dividiendo pasa a multiplicar a 15. 6 más 6r al cuadrado es igual a 15 por r. Este 15r pasa a restar y se forma una ecuación de segundo grado. 6r cuadrado menos 15r más 6 es igual a 0. Aplicando el aspa simple, 6r cuadrado se descompone como el producto de 3r por 2r. Y este 6 se descompone como el producto de 6 por 1. El signo más como menos por menos. Multiplicando en aspa para comprobar si resulta el término del centro sería 2r por menos 6 menos 12r. 3r por menos 1 resulta menos 3r. Al operar menos 12 menos 3 sería menos 15r, dándonos como resultado el término del centro. Por lo tanto, nuestros factores serían 3r menos 6 por 2r menos 1 y esto lo igualamos a 0. Cada uno de estos paréntesis lo igualas a 0 para conseguir el valor de r. Sería 3r menos 6 igual a 0, el 6 pasa a sumar y el 3 a dividir. R es igual a 6 entre 3 y por lo tanto r resulta en esa división 2. Luego tienes la otra igualdad, 2r menos 1 igual a 0. El 1 pasa a la derecha sumando y el 2 pasa dividiendo. R vale 1/2. Recuerda, dado que la progresión geométrica es creciente, entonces tu razón no puede ser 1/2, sino debe ser igual a 2. Por lo tanto, al reemplazar nuestros datos, veamos si se cumple esa condición. El término 1 sería a sub 2 que vale 6 entre r que vale 2, sería 3. El término 2 recuerda que salió 6 y el término 3 sería 6 por el valor de r que es 2 y eso sería 12, viendo que cada elemento de nuestra progresión geométrica es creciente y esa sería la respuesta. Entonces, luego de ver esas situaciones previas, veamos lo siguiente. Es el momento de empezar nuestra actividad. Tenemos la siguiente situación de Inés, que está preocupada por la seguridad ciudadana de su comunidad. Para ello, ella va a promover un plan de acción que involucra a toda su población, donde nos dice que el primer día ella expone su plan a Amaru y juntos lo ponen en marcha. Es decir, ellos son los dos primeros involucrados. El segundo día, cada uno involucra a 2 amigos más. Y cada uno de estos nuevos amigos involucra a 2 más. Y así sucesivamente como se muestra en esta gráfica. En el primer día solo están Inés y Amaru, 2 personas. Al siguiente día ellos involucran a 2 amigos más, respectivamente. Entonces serían 4. Y estos 4 amigos para el siguiente día involucran a 2 amigos más, dándonos un total de 8. En el día número 4 observamos que hay 16 personas involucradas. Nos indican sobre la información presentada, responderemos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuántos amigos se involucran en el 10º día? 2. ¿Cuántas personas en total se habrán involucrado hasta el día 7? 3. ¿Cuál es la tendencia de los datos para un número indeterminado de días? Justifica tu respuesta. Entonces, para eso primero vamos a comprender el problema respondiendo las siguientes preguntas. Número 1. ¿De qué trata la situación? Número 2. ¿Qué nos piden resolver en la situación? Número 3. ¿Cómo se va incrementando el número de personas involucradas cada día? Número 4. ¿Cuántas personas en total se han involucrado en el 4º día? Recuerda que estas respuestas es en función al gráfico anterior. Luego nos indica, diseñamos nuestro plan o estrategia. En este primer punto vamos a describir todos los procedimientos que vamos a realizar para responder las 3 primeras preguntas. Por ejemplo, nosotros vamos a leer el texto y relacionar los datos entre sí para organizarlos. Luego vamos a completar tablas que indican la cantidad de personas que se involucran cada día, además de las sumas parciales que indican el total de personas. Luego vamos a tener que establecer una ley general que representa el número de personas y también una ley general que represente el total de personas, para luego finalmente responder las 3 preguntas de la situación planteada. Veamos y ejecutemos la estrategia o plan.
Como observas, tenemos la primera tabla que es con referencia a las personas que se involucran día a día. Recordando el gráfico, recuerda en un día solo estaban 2 personas, en 2 días 4, en 3 días 8, en 4 días 16 y en 5 días 32. Estos términos lo podemos expresar como potencias. Por ejemplo, 2 es 2 a la 1, 8 es 2 al cubo, 16 es 2 a la 4, 32 es 2 a la 5. Para un valor de n, ¿cuál será la expresión que represente el número de personas? Será 2 a la n, siguiendo la ley de formación de los casos anteriores. La tabla número 2 nos indica el total de personas involucradas. Eso representa las sumas parciales. Por ejemplo, en el primer día solo hay 2 personas. En el segundo día, ¿cuánto sería la suma total de las personas que se están involucrando? Serían 2 del primer día más 4 del segundo, nos darían un total de 6. Para el tercer día, ¿cuánto representa el total de personas involucradas? Sería la suma del primer día, del segundo día y del tercer día, dándonos un total de 2 más 4 más 8, 14. Para el cuarto día, su suma parcial sería la suma de 2 más 4 más 8 más 16, sería 30. Y para el quinto día, su suma parcial sería la suma de los 5 días donde se están involucrando las personas, es decir, la suma de 2 más 4 más 8 más 16 más 32, dándonos un total de 62. Estos números los podemos expresar mediante potencias. Por ejemplo, el 2 es 2 a la 2 menos 2. El 6, 2 a la 3 menos 2. El 14, 2 a la 4 menos 2. El 30, 2 a la 5 menos 2. El 62, 2 a la 6 menos 2. En forma general, para n días sería 2 a la n más 1 menos 2. A partir de la tabla número 1 establece la ley general que representa el número de personas que se involucran en el día, donde n es el término enésimo. Como estás observando en el gráfico, para cada uno de los días, el número de personas se escribe de la siguiente manera. Para el primer día, 2 a la 1. Para el segundo día, 2 a la 2. Para el tercer día, 2 a la 3. Para el cuarto día, 2 a la 4. Para el quinto día, 2 a la 5. Por lo tanto, para el enésimo día, sería 2 elevado a la n. Por lo tanto, su ley general sería a sub n igual a 2 a la n. Número 2 nos indica: a partir de la tabla 2 establece una ley general que representa el total de personas involucradas en el día n. Como observamos, para el día 1 el total de personas lo estamos escribiendo de la siguiente manera: 2 a la 2 menos 1. Para el día 2, 2 a la 3 menos 2. Para el día 4, 2 a la 4 menos 2. Para el día 5, 2 a la 5 menos 2. Para el día 6, 2 a la 6 menos 2. Para el día n sería 2 elevado a la n más 1 menos 2. Por lo tanto, su ley general sería, para este segundo caso, a sub n es igual a 2 elevado a la n más 1 menos 2. Vamos a responder las preguntas planteadas. Número 1. ¿Cuántos nuevos amigos se involucran en el décimo día? Utilizando la ley general de la tabla número 1, donde a n es igual a 2 a la n, vamos a colocar un valor para n que, como indican décimo día, n sería 10. Entonces, ¿cuántas personas se involucran? Sería el término 10, y eso es igual a 2 elevado a la 10. Resolviendo esta potencia sería 1024. Entonces, en el décimo día se involucran 1024 amigos. En la pregunta número 2 nos indican cuántas personas en total se habrían involucrado hasta el día 7. Entonces vamos a utilizar la ley general que hemos encontrado en la pregunta anterior. A sub n es igual 2 a la n más 1 menos 2. Como me piden solo hasta el día 7, n vale 7. Por lo tanto tenemos a sub 7 es igual 2 elevado a la 7 más 1, le resto 2. 7 más 1 sería 8, 2 a la 8 menos 2, 2 a la 8 es 256 menos 2, 254, es decir, en total se han involucrado 254 personas hasta el día 7. Número 3. ¿Cuál es la tendencia de los datos para un indeterminado número de días? Bueno, la tendencia de los datos es incrementarse, es decir, duplicarse para un número indeterminado de días, ya que la ley general que nosotros hemos encontrado es igual a sub n término enésimo igual a 2 a la n, donde n representa el número de días. Número 3 nos indica: en la aplicación GeoGebra
función fn igual a 2 a la n o escribe y igual a 2 elevado a la x. Como estás observando, nosotros hemos escrito en la aplicación y igual 2 elevado a la x. Y como observas, se ha establecido esta gráfica exponencial, donde hemos resaltado los puntos para un valor de 1, de 2, de 3 y de 4. Entonces, vamos a responder lo siguiente. ¿Cuál de estas gráficas representa la tendencia de los datos de acuerdo a la pregunta número 3, donde hemos graficado nuestra función exponencial? El gráfico que representa nuestros datos trabajados es el gráfico número 2, ya que nosotros hemos trabajado para los primeros días, a partir del primer día, segundo día, tercer día, cuarto día y quinto día. Y como estás observando en el gráfico número 2 es donde se representan esos datos de los 5 primeros días, a excepción del gráfico número 1, donde faltaría los datos para el día número 1. Por lo tanto, comparando nuestro gráfico elaborado por GeoGebra, sería la gráfica número 2 la que representa las tendencias de nuestro trabajo. 5. En la situación planteada, Inés en el primer día hubiera iniciado sola su plan de seguridad ciudadana. Luego, en el segundo día, hubiera involucrado a 2 amigos. Al tercer día, cada uno de estos amigos hubiera involucrado a 2 más, y así sucesivamente. Completaríamos la tabla 1 y 2, veamos. Como indica, en el primer día solo debe estar involucrada Inés. En el segundo día, ella involucra a 2 de sus amigos. En el día 3, estos 2 amigos involucran a otros 2 amigos de cada uno de ellos, dándonos un total de 4. Para el día 4, cada uno de estos 4 amigos involucra a otros 2 amigos cada uno, en total 8, y así sucesivamente. Entonces, lo podemos expresar mediante una potencia, 2 elevado a la 1 menos 1, que sería igual a 2 a la 0. Y 2 a la 0 es 1. Para el segundo día, el número de personas lo puede expresar como 2 elevado a la 2 menos 1, y eso es igual a 2 a la 1, y eso es 2. Para el tercer día sería 2 elevado a la 3 menos 1, y eso es igual a 2 a la 2, ¿y cuánto nos da esa potencia? 4. Para el cuarto día sería 2 elevado a la 4 menos 1, y eso es 2 a la 3, y 2 a la 3 es 8. Para el quinto día, nosotros lo estamos expresando como 2 elevado a la 5 menos 1, y 2 a la 5 menos 1 es 2 a la 4, y 2 a la 4 es 16. En forma general, para n días sería su potencia, 2 elevado a la n menos 1. Luego en la tabla 2, para encontrar el total de personas y sus sumas parciales, verifiquemos. Para el primer día solo hay una persona. Para el segundo día debo sumar la cantidad de personas del día 1 y 2. Serían 1 más 2, 3. Para el tercer día debo sumar la cantidad de personas hasta el día número 3. Sería 1 más 2 más 4 y eso nos da 7. Para el cuarto día, la suma parcial sería la suma de los 4 primeros días, dándonos un total de 1 más 2 más 4 más 8, 15. Y para el quinto día sería la suma de los 5 primeros días, la suma de 1 más 2 más 4 más 8 más 16, dándonos un total de 31. En forma general, estos números lo puedo escribir mediante una potencia. El 1 es 2 a la 1 menos 1. El 3 es 2 a la 2 menos 1. El 7, 2 a la 3 menos 1. El 15, 2 a la 4 menos 1. El 31, 2 a la 5 menos 1. En forma general, para n días, ¿cómo puedo expresar la suma parcial como potencia? 2 a la n menos 1. Reflexionamos. Vamos a responder la siguiente pregunta. Número 1. ¿Qué parte del desarrollo del problema consideras más difícil? Luego, número 2. ¿De qué otra manera podríamos haber dado solución a la situación planteada? Bueno, hubiéramos utilizado el siguiente procedimiento: leer el texto, identificar y comprender los datos de la tabla, elaborar nuestras progresiones geométricas con los datos del gráfico, luego reconoceremos la razón de la progresión geométrica, vamos a establecer el término enésimo y calcular la suma de los primeros términos aplicando las siguientes fórmulas: la fórmula de la razón, el término enésimo y la suma de términos. Y finalmente vamos a responder las preguntas planteadas de la situación. Veamos.
De acuerdo al gráfico, vamos a elaborar nuestra progresión geométrica. En el primer día hay 2 personas, en el segundo 4, en el tercero 8 y en el cuarto día 16. Mi progresión sería 2, 4, 8, 16. Luego vamos a calcular nuestra razón. Recuerda dividir 2 términos consecutivos de derecha a izquierda. La razón sería 4 entre 2 y eso sería igual a 2. Luego vamos a hallar el término enésimo aplicando la fórmula término enésimo primer término por la razón elevado a la n menos 1. El término enésimo sería primer término, ¿cuánto vale? Vale 2. Por la razón, ¿cuánto salió? 2 elevado a la n menos 1. Y vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuántos amigos se involucraron en el 10º día? Recuerda, n es el número de días. N es igual a 10 porque dice 10º día. Entonces el término 10 sería igual 2 por 2 elevado a la 10 menos 1. 10 menos 1 es 9, 2 a la 9 por 2. Si tú lo multiplicas, ese producto resulta 1024. Es decir, la respuesta. Se involucran 1024 amigos en el 10º día. Luego, ¿cuántas personas en total se habrán involucrado hasta el día 7? Para eso vamos a aplicar la fórmula de la suma de términos de una progresión geométrica, que se define de esta manera. Suma de términos es igual. Primer término, paréntesis, la razón elevado a la n, le resto 1 y lo divido entre r menos 1. Como quiero para los 7 días, sería la suma de los 7 términos, cuando n vale 7. Eso es igual. Primer término es 2 elevado a la razón. ¿Cuánto es la razón? 2 elevado a la 7 menos 1 sobre 2 menos 1. 2 a la 7 desarrollando esa potencia es 128. Menos 1 entre 2 menos 1 te queda 1 en el denominador. Entonces operando 128 menos 1, 127. Lo divides entre 1, sale 127. Lo multiplicas por 2, resulta 254. La suma de personas involucradas hasta el 7º día es de 254 personas. Y pregunta número 3, ¿cuál es la tendencia de los datos para un número indeterminado de días? Bueno, la tendencia de los datos es a incrementarse y duplicarse, ya que la progresión geométrica es una función exponencial de la forma y igual a 2x. Evaluamos nuestros avances con los siguientes criterios de evaluación. Representé en mapas o planos la ubicación de lugares seguros en mi comunidad, lo logré. Interpreté el mapa o plano a escala con la información relacionada a la seguridad ciudadana en mi comunidad, lo logré. Usé estrategias y recursos gráficos para representar un mapa o plano a escala, lo logré. Justifiqué mi procedimiento relacionado con la elaboración y lecturas de mapas o planos, lo logré. Emití un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información del texto leído, contrastándola con mi experiencia y conocimiento del contexto, lo logré. Con esto estamos terminando la actividad número 7 para los estudiantes de quinto de secundaria. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.